Trajeron todos Biblia, ¿no? ¿A alguno le falta? Hagan señas si les alcanzan una Biblia. Tenemos en este momento para poder aprender acerca de la palabra de Dios. Les voy a invitar a ir en sus Biblias al libro de Hechos. Hechos capítulo 3. En Hechos capítulo 3 encontramos, muchas gracias. En Hechos capítulo 3 encontramos esta historia del apóstol Pedro y el apóstol Juan yendo a un lugar. Ese lugar es el templo a la hora de la oración. ¿Y con quién se encuentran? Si prestaron atención a la lectura, ¿con quién se encontraron estos dos hombres? Con un hombre paralítico que estaba a la puerta del templo pidiendo limosna, ¿no? Pidiéndole algo a la gente, alguna monedita o algo. Todavía tenemos gente que pide dinero en la calle, ¿sí o no? Y los que podemos colaboramos con algo para darles algo que tengan. Pero pidiendo algo que le pudieran dar, y el apóstol Pedro y Juan estaban ahí, pasaron y dice, y fijando en él los ojos, le dijo el apóstol Pedro, no tengo plata ni... Qué interesante, ¿no? Que los apóstoles de Cristo no tenían dinero. Qué interesante que los apóstoles no buscaban dinero tampoco. Pero eso es para otro mensaje, otra historia esa. Pero sí le dijo, fijando los ojos en este hombre, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y en ese mismo momento este paralítico recibió sanidad completa de esa vida de que nació, que era paralítico, y se enderezaron sus pies, sus piernas, y pudo caminar y pudo saltar y entrar al templo alabando a Dios. Qué milagro tan maravilloso que recibió este hombre, y no estaba pidiendo sanidad. Si prestan atención, no pedía sanidad. No estaba esperando nada más ni nada menos que 2 moneditas o algo que le dieran. Estaba pidiendo algo para comer seguramente, pero recibió una sanidad completa. Y cuando entraron al templo fue notorio a toda la gente, no solamente las que concurrieron al templo, sino a todo Jerusalén, que este milagro fue hecho en este hombre que desde que nació y tenía ya 40 años de ver a este hombre paralítico en la puerta del templo, pidiendo algo para que le diesen y pudiera seguramente comer y cubrir sus necesidades. Todo el mundo, todo ese lugar, toda esa ciudad estaba conociendo a ese hombre. Hay algunos que conocemos que son gente que necesitan y que están pidiendo. Lo conocemos de hace años, que andan por la calle pidiendo. Y sabemos cuáles son los necesitados y cuáles son los oportunistas. Pero hacía ya 40 años, nació con ese problema en sus piernas y recibió una sanidad completa. Dios obró un milagro. Ahora, cuando notamos el propósito de este milagro, ¿por qué Dios lo sanó en este momento? Ya el Señor Jesucristo ya había ascendido a los cielos. Ya en este momento el Señor Jesucristo ya había pasado sus 3 años de ministerio, 3 años y medio, ya había ido a la cruz por todos nuestros pecados. Ya había pasado los 3 días en el sepulcro, ya había resucitado, ya se había presentado por 40 días vivo entre sus discípulos, y ya había pasado en Hechos, y el capítulo 3, pero en Hechos capítulo 1, versículos 5 al 8, vemos que la ascensión del Señor Jesucristo, que los apóstoles le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo, a ustedes no les importa lo que Dios puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo,
y meceréis. Esto era lo que harían los seguidores de Cristo, sus discípulos, la iglesia. Meceréis, ¿qué cosa? Testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese era el propósito de la venida del Espíritu Santo, una de las funciones del Espíritu Santo, dar, ¿qué cosa? Poder. ¿Pero para qué? ¿Para que todo el mundo sea sano? ¿Hoy no ve gente con problemas de salud? ¿No tenemos algunos problemas de salud hoy día? ¿A qué vino Cristo? Si supuestamente vino a sanar, no vino a sanar a todos. ¿Por qué sanó a algunos? Para que se diera a conocer su nombre, para que creyeran en el nombre de Jesucristo como su único Salvador, como el Mesías, como el enviado de Dios. Y este paralítico, si Jesucristo estuvo durante 3 años y medio, ¿por qué no lo sanó? ¿Por qué pasó en este momento con los apóstoles? Para mostrar quién era Jesucristo. No había dudas, no había duda alguna de que ese hombre había sido sanado. Y todos quedaron mirando a Pedro y a Juan como estos fueron los que tienen el poder de sanar. Fue un alboroto grande, una llamada de atención a todo el pueblo. Pero ¿a quién dio gloria? A Pedro y Juan. Dieron gloria al Señor Jesucristo. Sepan ciertísimamente que aquel, el autor de la vida, a quienes ustedes crucificaron, a quienes ustedes levantaron la mano y dijeron, suelten al ¿quién? Al asesino. ¿A quién soltaron? A Barrabás. Pilato les puso al Señor Jesucristo y a un asesino, y como era costumbre en la Pascua, soltar a uno que estuviera en la cárcel. Y les dijo, a ver pueblo, ¿a quién quieren soltar? ¿A Jesús, el Nazareno, o a Barrabás, el asesino? Y todo el pueblo, ¿a quién eligieron? Que suelten a Barrabás. Que suelten a un asesino. Con tal de que lo crucificaran a Cristo, el pueblo levantó su mano negando a Cristo. Negando que Jesús era el Cristo, el enviado de Dios. Y en este momento, en el capítulo 3 y el capítulo 4, Pedro está hablando con esa misma gente que levantó su mano negando a Cristo y pidiendo que se le crucificara al Señor Jesucristo. Fíjense las oportunidades que Dios da al hombre. Fíjense cuántas oportunidades Dios está dando al hombre para que se arrepienta y crea en Jesucristo como su único Salvador. No se trata de sanidades, no se trata de dinero en tu bolsillo, no se trata de que te vaya todo bien. Se trata de que Jesucristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos, o está tal vez usted hoy perdido en sus pecados. Y la única manera de que pueda recibir salvación en vez de condenación, la única manera que usted puede recibir salvación es si pone su fe en Jesucristo como el único Salvador y se arrepiente de todos sus pecados sinceramente ante Dios. Es la única manera. Ni los hijos van a pagar por los pecados de los padres, ni los padres van a pagar por los pecados de los hijos. Cada quien va a dar cuenta delante de Dios. Entonces, cuando miramos este pasaje, ¿por qué este paralítico fue sanado? ¿Por qué fue tan alevosamente notorio en toda Jerusalén? Porque era para mostrar que Jesucristo, sepan ciertísimamente que esta sanidad hecha, dijo Pedro, fue hecha por el nombre de Jesucristo, a quien ustedes negaron, a quienes ustedes mataron. Y todo el pueblo, fíjense, inclusive en este pasaje, cuando miramos en el capítulo 4 en el versículo 1, dice, y hablando ellos al pueblo, los sacerdotes, o sea que cuando empieces a testificar y a hablar de Cristo y no lo estés negando, porque estamos hablando acerca de aquellos que le confesamos a Cristo, aquellos que no negamos a Cristo en nuestras vidas, aquellos que estamos confesando el nombre de Cristo ante otros. Recuerden que aquellos que niegan a Cristo, el Señor Jesucristo también los va a negar delante de ¿quién? De su Padre que está en el cielo. Todo lo que hagamos en esta vida tiene consecuencias eternas. ¿Sabía eso? Dice que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios
de toda palabra ociosa que los hombres digan. Pero fue chiste. De todo vas a dar cuenta un día delante de Dios. Y a Dios no se le escapa nada. Y dice lo que hemos visto inclusive en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 34, dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve ganar todo el mundo? ¿Cuál sería la mayor riqueza que podrías tener? Que el mundo sea tuyo, ¿sí o no? ¿Sería esa la mayor riqueza? Que el mundo sea tuyo, que todo el dinero que quieras podrías tenerlo, que cualquier cosa que deseara tu corazón la podrías tener. Imagínate eso, solamente un ratito. Qué lindo, ¿no? Se te terminan todos los problemas. Ahora, ¿de qué te sirve tener todo eso y cuando morís vas a ir al infierno? Eso es lo que está diciendo este pasaje. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder qué cosa? Su alma. ¿Por qué vino Cristo? ¿Para que ganes el mundo o para que salves tu alma? Para que salves tu alma. Prendeme, se me están cocinando. Para que salves tu alma. Para que tengas vida eterna. Para que tengas un lugar en el cielo. Y el Señor Jesucristo dice que no te avergüences de dar testimonio de Él. Que no te avergüences de hablar de Cristo a otros. Y por eso dice en este pasaje, Marcos capítulo 8, versículo 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, y la pregunta que hago otra vez, ¿te avergüenzas de Cristo y de sus palabras? ¿Sabe dónde están las palabras de Cristo? En este libro, en la Biblia. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras nunca, no van a pasar. El cielo y la tierra, todo lo que conoces va a pasar. Va a ser destruido, no va a existir más. Pero estas palabras que están en este libro no van a pasar nunca. ¿Podés confiar en este libro más que en el mundo que conoces? Completamente. Se trata de fe. Y cuando Cristo dice, el mismo Señor Jesucristo está diciendo, porque el que se avergonzare de mí, dijo Cristo, y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús, el mismo Jesucristo, dice, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Mi pregunta es, según este pasaje, ¿las decisiones que tomes en esta vida tienen consecuencias eternas? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. La primera pregunta que te hago, ¿has aceptado a Cristo como tu único Salvador? No estoy preguntando si has ido a alguna iglesia. No estoy preguntando si te bautizaste. No estoy preguntando si diste plata a la iglesia. Estoy preguntando si un día te has arrepentido de tus pecados, sinceramente ante Dios, y has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y le has pedido que te salve. Si no hiciste eso, no te acordás algún día, en algún momento, que hayas orado a Dios de esta manera, entonces no le has recibido como tu Salvador. Has orado, has asistido a una iglesia, has escuchado el mensaje de la palabra de Dios, pero no tienes a Cristo en tu vida como tu Salvador. Es bueno, sería bueno que en este día, en este momento, aceptes a Cristo como tu Salvador. El mañana nadie lo tiene comprado. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día, dice la palabra de Dios, hoy es el día de salvación. Aceptale, cree en Él. Pero los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, ¿nos avergonzamos de Cristo? ¿Nos avergonzamos de su palabra? ¿Nos avergonzamos de testificar a Cristo delante de otros para que otros también crean y se arrepientan y vayan al cielo? Porque Cristo vino a este mundo a buscar lo que se había, a salvar y a buscar lo que se había perdido. También en otro pasaje dice que el Señor no retarda su promesa. ¿Qué promesa? La promesa de su venida.
No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. 2025 años que prometió que venía, se tardó un poquito, ¿no? No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, no queriendo que ninguno perezca. ¿A dónde? Le pregunto otra vez. En el infierno, en el castigo eterno. Que ninguno perezca, que ninguno se muera sin Cristo en su vida. Ninguno perezca, sino que todos, esta es la voluntad de Dios, que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero ¿quién va a proceder al arrepentimiento si no hay quien les predique? Quienes lleven el mensaje del Evangelio, de la palabra de Dios. Aquellos quienes no se van a avergonzar de Cristo y de sus palabras. Quienes creen verdaderamente y sinceramente en el Evangelio, tal como ha sido predicado, tal como ha sido anunciado. Y estamos llevando la palabra de Dios para que muchos se salven y vengan al arrepentimiento, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. No que seamos ricos, no que seamos millonarios, no que todo te vaya bien. En realidad, cuando quieras seguir a Cristo va a haber oposición. Eso es lo que Cristo promete. Si el Señor sufrió muchas pruebas, muchas luchas y dificultades, varón de dolores, experimentado en quebranto, el siervo, dijo el Señor Jesucristo, no es mayor que su Señor. ¿Estás dispuesto a llevar el mensaje del Evangelio, a poder llevar el mensaje a otros y no negar el nombre de Cristo en tu vida? Y que otros puedan conocer a Cristo como su único Salvador. Esa es una decisión que hoy puedes tomar. En el capítulo 4, entonces, en el capítulo 4, versículo 1, cuando Pedro y Juan les testificaron a esta gran multitud y les dijeron, ustedes fueron los que mataron al autor de la vida. Estos hombres escucharon el mensaje del Evangelio. Pedro les aclaró con mucho ánimo y con valor y con coraje, les habló y les testificó la palabra de Dios a aquellos que negaron a Cristo y a aquellos que consintieron, que aprobaron que Cristo fuera crucificado. A esos les habló Pedro y Juan. ¿Era un momento crítico ese o no? ¿No los podían haber crucificado ellos también en ese mismo momento? ¿Apedreado como era la costumbre? Pudieron haber pasado cualquier cosa. Pero cuando Pedro vio la oportunidad, les testificó a Cristo una vez más. ¿Estás consciente de que puedes testificar a Cristo a las personas una vez más? Que Dios puede utilizarte grandemente a través de su Espíritu Santo para ser un testigo de Cristo una vez más, porque tal vez sea la última vez que el incrédulo pueda escuchar el mensaje del Evangelio. Cuando miramos en este pasaje, dice el versículo 1 del capítulo 4, y hablando ellos al pueblo, Pedro y Juan, los sacerdotes, acá empieza la oposición, los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos vinieron sobre ellos, resentidos. ¿Cómo estaban ellos? Resentidos. Va a haber oposición cuando quieras hablar de Cristo a otros. Pero se trata de la salvación de las almas, la salvación de muchos. ¿Y saben qué es una de las cosas más importantes? Es que estés dándole gloria a Dios como Dios quiere. ¿En qué manera? No negando a Cristo delante de los hombres. Y cuando no le negamos a Cristo delante de los hombres, dice que Cristo nos va a reconocer delante de su Padre. Vamos a ser reconocidos. No lo merecemos, pero esa es la recompensa que Cristo nos da. Y cuando miramos en este pasaje, el versículo 2 dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y predicasen en Jesús la resurrección de los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel. No le dieron un premio. ¡Ay, qué bueno que están testificando! Vamos que le vamos a dar una cuenta de banco y le vamos a llenar la cuenta de banco porque son buenitos, porque están queriendo seguir a Cristo. No, ¿dónde fueron? A la cárcel. Sin derechos humanos, ¿no? Fueron a la cárcel.
Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero fíjense lo que dice el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué pasó? Creyeron. ¿Vale la pena no negar a Cristo y llevar el mensaje del Evangelio? Vale la pena porque muchos pueden escuchar el mensaje del Evangelio para creer en Cristo como su único Salvador. Lo que hagamos en esta vida tiene consecuencias eternas. ¿Cuánta recompensa tendrás? ¿Cuánta obediencia a la palabra de Dios tenés en tu vida para poder tener estas recompensas eternas que Dios quiere darte? Pero depende de tu obediencia, depende de tu valor o de tu valentía, depende también de tu fe. ¿Cuánto le crees a Dios? ¿Cuánto le crees a la palabra de Dios para llevarla hasta lo último de la tierra? Y que muchos crean en Cristo como su único Salvador. Eso es lo que Dios encomendó a la iglesia y nos dio poder, no para andar tocando a la gente y que sean librados y sanados y demás. Nos dio poder de su Espíritu Santo para hacer, ¿qué cosa? Testigos, para que muchos se salven. Y saquen ustedes la cuenta, ¿de qué sirve que muchos se sanen? ¿Sí? A ver, ¿a quién le duele el dedo gordo del pie? ¿A quién le duele la espalda? A mi suegro le duele la espalda. ¿A quién le duele esto, aquello, lo otro? Vamos que los sanamos a todos. Ponele, se sanan todos. ¿De qué sirve eso? Si al morir van a ir al infierno. Sanos, pero condenados eternamente. Ah, pero fueron sanados. ¿De qué sirve? Díganme ustedes, ¿de qué sirve? De nada. Pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahora nosotros que tenemos a Cristo en nuestra vida, que tenemos su Espíritu Santo, somos encomendados, ¿sí? Nos encomendó la palabra de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación, para que el incrédulo, el pecador, restaure su relación con Cristo, pueda aceptar a Cristo como su único Salvador y nosotros somos sus mensajeros. La cosa es si somos buenos o malos mensajeros. Por la predicación de Pedro, otra vez, este es otro grupo que el capítulo 2. En el capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, en idiomas, dice el capítulo 2, muchos dijeron, no, estos están locos, ¿qué están hablando? Están borrachos estos. Y Pedro, poniéndose en pie, les testificó y les habló diciendo que Jesucristo era el Señor, que lo que estaban hablando era a través de la palabra de Dios. Él les dio el Evangelio y como 3.000 personas aceptaron a Cristo. Se compungieron, dice, de corazón, se arrepintieron sinceramente y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Los que se estaban burlando, ¿qué vamos a hacer ahora? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. No sanó a ninguno Pedro en ese día, sino que les testificó para que aceptaran a Cristo como su Salvador. ¿A quiénes? A los que estaban consintiendo también en el asesinato del Señor Jesús. Y cuando vemos en este capítulo 4 también a este grupo, pero en este grupo dice que, pero muchos, versículo 4, de los que habían oído la palabra creyeron, tuvieron fe en la palabra de Dios, en el Evangelio. Y el número de los varones era como ¿cuántos? Como 5.000. Esta es la obra de Dios. Esta es el obrar del Espíritu Santo de Dios, trayendo convicción de pecado. Dice que el Espíritu Santo en el libro de Juan, capítulo 14 más o menos, dice que la obra del Espíritu Santo es traer a este mundo convicción de ¿qué? De justicia, de juicio y de pecado. Para que entendamos que tenemos un problema con nuestro Dios y un problema de juicio eterno. Y la única manera es poner nuestra fe en Jesucristo y arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados. Y Dios quiere utilizarte a ti para llevar ese mensaje. Dios va a utilizarte a ti, si no te avergüenzas del nombre del Señor Jesús, para llevar ese mensaje de vida eterna. Eso es lo que Dios quiere que la iglesia haga. Eso es lo que Dios quiere que sus hijos pongan en práctica.
que no se avergüencen de su Señor. ¿En qué manera? ¿Te avergüenzas de Cristo? Y muchos van a decir, no, con arrojo y valentía. Lleva el mensaje del Evangelio. Ahí es donde no te vas a avergonzar. Testificales a otros. Pon en primer lugar a Cristo. ¿Cómo? Lleva el mensaje del Evangelio a otros, para que crean y se arrepientan. 5.000 personas creyeron, pero Pedro y Juan, ¿a dónde fueron? A la cárcel. Qué linda recompensa, ¿no? Pero creyeron. Luego los ponen en el concilio, se juntan los magistrados, los sumos sacerdotes y demás para interrogarles. Pero cuando estamos hablando de poder llevar la palabra de Dios, la oposición que se te va a presentar es para sacarte de la labor. ¿Qué es lo que pasaron con Pedro y Juan? Los sacaron y los metieron en la cárcel. ¿Pudieron testificar? Sí, después pudieron. Pero los sacaron de ese lugar. Lo trataron de sacar para que no estén en ese momento, en ese lugar. ¿Tuvieron temor en ese momento? No tuvieron para nada temor. Pero antes, ¿tuvieron temor? Muchas veces. En Mateo capítulo 16, versículo 16, Jesucristo les pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente quién soy yo? ¿Qué es lo que está diciendo la gente? Algunos dicen que eres uno de los profetas, otros que eres Elías, otros que eres Juan. Y ahora ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Y ahí quedaron... Y salta Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la declaración de Pedro. Y muchas veces estamos nosotros declarando de que creemos en Cristo, de que verdaderamente creemos que Cristo es el enviado de Dios y que es nuestro Señor. Pero a la hora de presentar el mensaje del Evangelio a otros, ¿qué hacemos? Tal vez lo callamos y lo estamos negando, lo estamos omitiendo. Y omitir es lo mismo que negar. En este momento, en Hechos capítulo 2, 3 y demás, sufre la iglesia, la primera congregación y demás, sufren persecución. Hoy no sufrimos persecución, hoy sufrimos tibieza. Como lo dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, en la última iglesia es la iglesia de la Odisea, quienes tenían todo lo necesario, no tenían nada, ninguna falta de nada, ¿sí? Pero dice el mismo Señor Jesucristo, le dice, pero tú eres, no te das cuenta, pero tú eres un pobre, desventurado, miserable y desnudo. Una iglesia tibia, ojalá fueses caliente o frío, pero por cuanto eres tibio, ¿qué le dice el Señor a esta iglesia? Te vomitaré de mi boca. Ojalá fueses frío o caliente. Ojalá fueres todo decidido por anunciar y proclamar mi nombre y tomar en serio mi palabra y hacer mi voluntad en vez de estar jugando a la iglesita, y tomes en serio mi palabra y lo proclames hasta lo último de la tierra, y tomes en serio el trabajo que yo encomiendo a la iglesia y seas fervoroso, ferviente, con un corazón encendido por hacer la voluntad de Dios. Y si hay pecado en tu vida, despojate de ese pecado para seguir a Cristo, para poder hacer la voluntad de Dios en tu vida y poder presentarte un día delante de Dios como un fiel obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, que hizo bien la voluntad de Dios en su vida, porque lo entendió y lo obedeció de todo corazón. Si me amáis, dijo el Señor Jesucristo, guardad mis mandamientos. ¿Dónde están los mandamientos de Cristo? Lea este libro y acá van a estar. No se trata de que te vaya bien. Sí, Dios te bendice. Sí, Dios quiere darte muchas bendiciones. Y cuando le obedecemos, Dios da de sus bendiciones a nuestras vidas. Si las madres que hoy tenemos aquí están poniendo en práctica la palabra de Dios para criar a sus hijos, tengan por seguro que Dios va a bendecir la labor que ustedes hacen. Dios va a respaldar esa labor. Y no va a haber mejor crianza para un hijo que la madre y el padre sigan las instrucciones de Dios. Y Dios va a bendecir. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo,
no se apartará de ello. ¿Querés que le vaya bien a tus hijos? Obedece las instrucciones de Dios para la familia y te va a ir, seguramente te va a ir bien, porque van a tener las instrucciones. Y cuando instruidos por la palabra de Dios para llevar el mensaje del Evangelio, somos fieles, somos obedientes, Dios te va a respaldar, Dios te va a bendecir, Dios va a hacer obrar esa palabra que lleves hasta lo último de la tierra. Pero la cosa es si lo estás tomando en serio. Si realmente querés decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios en mi vida. Esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Cuando miramos en este capítulo 4, vemos en el capítulo 4, versículo 13, que ellos fueron delante de los principales, de los sacerdotes, de los políticos de ese tiempo, aquellos que habían crucificado al Señor Jesucristo y complotados para crucificarlo y lo lograron. Pero nos dice este pasaje que Pedro otra vez estaba testificando en el nombre del Señor Jesús. Fíjense en Hechos capítulo 4, versículo 13. Dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ¿por qué? Porque ya les estaba testificando a ellos. El denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres, ¿qué cosa? Sin letras e ignorantes. ¡Hey, Pedro! ¿Pedro no era un pescador? Sí, de verdad, era un pescador. ¿Y de dónde salió con todas estas palabras del Antiguo Testamento y hablando de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el enviado? ¿Cómo puede ser? Sí, yo sé que es un hombre sin letras, no tiene estudio. Y sabiendo ellos que dice que eran hombres sin letras e ignorantes, ¿qué es lo que pasaba con esta gente? Se maravillaban. ¡Wow! ¿Cuánto saben de la palabra de Dios estos hombres? ¡Qué lindo mensaje! ¡Qué buena exposición de la palabra! Y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Pero la pregunta es, ¿se arrepintieron de sus pecados? ¿Reconocieron a Cristo como su único Salvador estos hombres que estaban en autoridad? No les reconocieron, sin embargo les amenazaron de que no vuelvan a enseñar en el nombre de Jesús. ¿Se imaginan que los apóstoles se hubieran callado y no hubieran anunciado la palabra de Dios a nadie más? No, vámonos a casa a tomar mate porque a esto se está poniendo bastante duro ya. Ya nos metieron preso, ya nos están amenazando y estos son los que mataron al Señor Jesucristo. Y se pone de moda esto de la cruz porque varios fueron crucificados ya. No vaya a ser cosa que nosotros también muramos por causa de Cristo. Vamos a testificarlo, pero más abajito, en otro lado. ¿Hicieron eso? No hicieron eso. No negaron a Cristo en su vida. No le negaron, no se avergonzaron del nombre del Señor Jesucristo, sino que expusieron el Evangelio no solamente al pueblo que crucificó a Cristo, sino a aquellos que estaban en autoridad, que tenían autoridad para mandarlos a la cruz, mandarlos a la cárcel o hacerle cualquier otro castigo, estaban dispuestos a sufrir la muerte por causa de Cristo y no negarlo. Cuando el Señor Jesucristo les dijo, es necesario que el Hijo de Dios, que el Cristo padezca y muera en la cruz, ¿qué hizo Pedro? Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Y recibió un reto. Más adelante, el Señor Jesucristo va a la cruz, va a ir a la cruz y le dice, hoy todos se van a escandalizar. Y Pedro le dijo, yo no me escandalizaré nunca. Pedro, antes que cante el gallo, ¿me vas a negar? 3 veces. Aunque me cueste la vida, nunca te voy a negar. Bueno, listo, Pedro, no te da problema. ¿Qué es lo que pasó después? Le negó 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente porque entendió que le había negado a su Señor, al Cristo, a quien dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le negó. ¿Cuántas veces le has fallado a Dios? ¿Cuántas veces tal vez le has negado?
¿Cuántas veces te ha pasado por alto la palabra de Dios y no has escuchado ni has obedecido? Le has negado. Cuando miramos entonces más adelante, cuando Cristo ya ha resucitado y se está presentando vivo delante de sus discípulos, Pedro agarra la canoa y la cañita y se va a pescar, ¿no? Y ahí está el Señor en la orilla esperándolos, y Pedro se adelanta y va con su Señor, y estando ahí con él comiendo, el Señor Jesucristo le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le pregunta la segunda vez lo mismo: Pedro, ¿me amas? Y puede estar Dios preguntándote: hey, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le da una orden, le da una encomienda: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, encárgate de la obra que quiero que hagas. Y le pregunta la tercera vez, y Pedro se entristece y le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Mi pregunta es: ¿le amas al Señor? ¿Pero le amas como para obedecerle al mandamiento, a la obra que Él quiere que tú hagas? ¿De que otros reciban a Cristo como su Salvador? Porque si no, de nuevo, estamos jugando a la iglesita nomás. Donde venimos, nos juntamos, nos la pasamos bien, escuchamos algo que es de ánimo, de exhortación, de bendición, volvemos a nuestra casa y todo sigue igual. Pero todo va a cambiar cuando ponemos en práctica la palabra de Dios. Y la obra de Dios la empezamos a hacer obedeciéndole a Dios y no negando a Cristo en nuestra vida, tomándole en serio las palabras de Dios, obedeciendo a su voluntad. Y más que nada para que otros se salven. Siempre tiene que ver con otros. Cuando miramos en este libro de Hechos, capítulo 4, versículo 14 entonces: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra, y habiendo ordenado que salieran del concilio, deliberaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto un milagro notable ha sido hecho por ellos, manifiesto a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más por el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y versículo 19: mas Pedro y Juan respondiendo les dijeron: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de anunciar a Cristo como el único Salvador. Juzguen entre ustedes si quieren, hagan lo que quieran, pero vamos a seguir hablando en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando vemos en Hechos capítulo 4, versículo 29, ellos fueron soltados, libres, y lo primero que hicieron estos dos apóstoles, volvieron con los hermanos de la iglesia. ¿Y ahora qué hicieron? Vámonos de acá, no volvamos más. Fíjense lo que hicieron: empezaron a orar. Versículo 23: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los príncipes de los sacerdotes, los ancianos, les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz, ¿a quién? A Dios. Y dijeron: Señor, tú eres Dios, que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y dice el versículo 29 ahora: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus, ¿qué? A tus siervos, que con todo, ¿qué? Denuedo, con todo valor, con todo coraje, con todo ese poder que viene del Espíritu Santo de Dios, hablen, ¿qué cosa? Tu palabra. No que se hagan sanidades y milagros. Las sanidades y los milagros eran para respaldar de que estos vienen en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Pero para qué? Para que crean en el Evangelio.
Versículo 30, y extiende tu mano para que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron la palabra de Dios con denuedo. En esta noche quiero preguntarte, ¿te avergüenzas de Jesucristo? ¿Quieres realmente seguir a Dios de todo tu corazón? Se trata de cuánto estás obedeciendo a este libro, de cuánto estás realmente dispuesto a padecer o a sufrir si hace falta por causa de Cristo. ¿Para qué? Para que otros conozcan al Señor Jesucristo como su único Salvador. ¿En dónde? En tu familia, con tus vecinos, con tus amigos, alrededor de los que conoces, que puedan conocer a Cristo como su único Salvador a través de tu vida. Que les testifiques sin temor, como hicieron Pedro y Juan. Pero ellos sufrieron persecución. Nosotros muchas veces sufrimos ser tibios, indiferentes. No nos importa tal vez. Tenemos muchas cosas más importantes que hacer, estamos muy ocupados. Pero Pedro y Juan hablaron la palabra de Dios sin temor, con poder del Espíritu. ¿Vos querés realmente, usted quiere ser usado por el Espíritu Santo de Dios, usado por Dios para hacer su voluntad? Esta es la voluntad de Dios. Pero para eso es necesario que nos rindamos a Él, que le confesemos en nuestra vida. Empieza con confesarle. No te avergüences de Cristo ni de su palabra. Obedece a Dios de todo corazón y vas a ver cómo Dios va a respaldar tu vida. Mi primera pregunta entonces en esta noche, ¿has aceptado a Cristo como tu Salvador? Hoy puede ser el día de salvación. Si nunca le has aceptado, hoy puede ser el día. Y si ya le has aceptado, ¿le estás confesando delante de los hombres, sin temor, con un corazón ferviente para hacer la obra de Dios? Si es así, te voy a invitar a que podamos orar en esta noche para pedirle a Dios su ayuda. Amado Padre, te doy las gracias en esta noche por tu amor hacia nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra que es enseñada y que podamos, Señor, realmente no avergonzarnos de ti y de tu palabra, de tu mensaje, del Evangelio, y podamos, Señor, anunciarlo a otros para que crean en ti, para que se conviertan de sus pecados y para que se arrepientan, Señor, y vengan a ti a buscarte como su único y suficiente Salvador. Danos, Señor, de tu poder, danos, Señor, también de tu ayuda, para que cuando se presente estas oportunidades podamos hablarles a los demás sin temor, Señor, y confesándote a ti como nuestro Salvador, para que ellos vean y te conozcan y se arrepientan. Te pedimos, Señor, de que nos ayudes, y si hay alguien que no te ha confesado como su Salvador hoy, que hoy pueda ser el día de salvación. Te lo pedimos, Señor, y que tú obres en cada uno de nosotros. En nombre de Cristo, amén. Muy buenas noches.